Hola, hola, bienvenidos a todos ustedes. Este es nuestro podcast Hakunash Hati, un espacio creado para ustedes, aprender desde allí y reflexionar y sobre todo conversar de manera conjunta. Así es, este podcast nace para poder fortalecer nuestras voces e informar esos conocimientos ancestrales a todos los jóvenes, mujeres, líderes y lideresas de nuestras comunidades. Agradecemos a la Organización de la Mujer RUNISAM, también la Asociación Intercultural Barrio Usna como Fondo Socioambiental del Perú. Yo soy Yaka, mi nombre es Eloísa, me acompaña en esta ocasión mi compañera Vanitesi Escobar Pinedo, Chununzam. Así es, amigos, hoy hablaremos ampliamente sobre los derechos colectivos. Muchas veces nos hemos preguntado qué son los derechos colectivos. Sabemos que los derechos colectivos ampara a toda una comunidad. Entonces vamos a conversar ampliamente sobre los derechos colectivos y qué significa y en qué nos ayuda en nuestra vida diaria. Justamente ya acá hemos preparado en este episodio este tema tan importante para poder comprender de manera sencilla, para poder interactuar cuáles son esos derechos tan importantes que como comunidad, como colectivo debemos defender y fortalecer. Así es, amigos, para ello también vamos a tener la presencia de una especialista que nos abordará el tema de manera sencilla y explícita, como ella es conocedora en ese derecho colectivo, entonces vamos a hablar de ella. Antes de empezar, pues desde acá tenemos que también un poco reflexionar a través de esta pregunta, ¿no? Y acá, ¿qué pasaría si una comunidad pues perdiera su lengua, sus conocimientos ancestrales y sobre todo su territorio? ¿Has pensado eso alguna vez? Sí, Vani, seguramente se perdiera toda una parte de nuestra identidad, de nuestro territorio, de nuestra costumbre, de nuestra cosmovisión, ¿no? Es lamentable pensarlo eso, pero nosotros estamos para fortalecer ese tema. Así es decir, que esos derechos colectivos pues permiten proteger justamente todo lo que como cultura, como una población en conjunto podemos fortalecer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos derechos que tenemos? ¿Qué tenemos que proteger? Ahí está nuestra lengua, pues, ¿no? Nuestras costumbres, nuestra lengua misma, como acabamos de decir, y también nuestro territorio, ¿no? Sí, por eso existen los derechos colectivos, para desde allí poder defender nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra cosmovisión. El derecho colectivo abarca todo. Y hablamos de los derechos colectivos, son muchos, ¿no? Pero uno de los temas más importantes que nos preocupa o que enfatizamos son los derechos a la lengua originaria, ¿no? A preservar esa lengua y también nuestras costumbres, ¿no? Que nos corresponden a defender esto, ¿no? Así es, también nos ayuda a desarrollar de cómo queremos vivir en el futuro, ¿no? O a futuro se puede decir, ¿no? Desde la organización es que estamos, a través de las gestiones, cómo nos podemos defender, digo, desde el derecho colectivo. Para que podamos entender cuán importante es defender, conocimientos más nos han dejado, esos conocimientos ancestrales, como por ejemplo el hecho del bordado, ¿no? El hecho de poder hacer la cerámica, pachumo en este caso, ¿no? Entonces eso hay que valorar, y de las plantas que también hablamos alguna vez ya. Así, por eso proteger la lengua y los conocimientos tradicionales es proteger todo el territorio y el ambiente, ¿no? Como mencionamos. Porque si bien es cierto, en un territorio también es parte del ambiente y el ambiente es parte del territorio. Creo yo que es muy importante abordar y conocer este tema. Esa conexión que tenemos con la naturaleza, ¿no? Es importante entender de que lo que acabas de decir, ¿no? Esa conexión de respetar lo que la naturaleza misma nos dio, ¿no? Entonces, justamente es importante
entender a gran magnitud, pero de manera sencilla. Justamente para profundizar este tema, hoy nos acompaña la doctora Linda Vigo, ¿no? Que es especialista en derechos de los pueblos indígenas. Bienvenida a nuestro podcast Hakuna Hati, doctora Linda. Es un privilegio tenerte aquí. Y pues tenemos muchas dudas hasta el momento, no logramos entender mejor sobre los derechos colectivos. Quisiera que nos expliques de manera sencilla qué son los derechos colectivos. En primer lugar, Hakuyantan, hermana, buenas tardes. Gracias por invitarme a este podcast, y lo que le puedo decir es que los derechos colectivos, justamente como su nombre lo dice, son derechos colectivos que hablan de derechos de un grupo de personas. Y en este caso, cuando hablamos de derechos de pueblos indígenas, nos referimos a estos derechos colectivos, que es el derecho al medio ambiente, derecho al territorio, derecho a la lengua, ¿no? A la identidad cultural, a la educación bilingüe, a todo lo que tenga que ver referido con los derechos colectivos de una comunidad indígena como su naturaleza. Exactamente, doctora. Qué bonito, de verdad, estar interactuando con usted. Y para continuar con la pregunta, ¿por qué estos derechos son tan importantes para los pueblos indígenas? Justamente porque es importante, en primer lugar, para la preservación de nuestra identidad cultural, así como nuestro territorio. Nosotros como indígenas tenemos derechos colectivos que nuestra Constitución Política del Perú reconoce, así como tratados internacionales y convenios internacionales como la 169 OIT, que nos habla justamente de la preservación y defensa de nuestros derechos colectivos, y el Estado peruano tiene la obligación de ayudar, de preservar, de reconocer, ¿no?, estos derechos colectivos. Si existe una comunidad, por ejemplo, ¿no?, que no tiene un reconocimiento como comunidad, pero es indígena, se autodetermina, está ya desde mucho más antes, entonces su derecho a la tenencia de esa tierra, por ejemplo, preexiste sobre cualquier persona o sobre cualquier propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es primero, el derecho colectivo o el derecho individual? El derecho colectivo, por supuesto, ¿no? Y pues continuando con las preguntas, doctora, ¿cuál es la relación entre los derechos colectivos y la protección del territorio que acabas de mencionar? Las comunidades indígenas, donde naturalmente en nuestra Amazonía, donde se desarrollan, justamente en donde existen nuestros bosques, porque nuestros hermanos en las riberas de los ríos, porque ahí pescan, en los bosques cazan. Dentro de estos bosques están las plantas medicinales, están los árboles frutales. Entonces, a través de los tiempos, nuestras comunidades indígenas han supervivido y son dueños de esta naturaleza, de este espacio territorial. No los llamaremos guardianes, sino propietarios, dueños de su territorio. Y por lo tanto, como dueños de su territorio, tienen el derecho a preservarlo, no solamente a conservarlo, a la tenencia del territorio, sino a conservarlo. Porque cuando ya viene a ser deforestado, ya cambia la situación. Viene este problema de cambio climático que no solamente le afecta a una comunidad indígena, porque le afecta el modo de vida, porque ya no va a haber los animales que va a cazar, ya no va a haber las plantas medicinales que en ellas se encuentran, ¿no? Porque nuestros bosques es como si fuera un supermercado, una farmacia para nosotros, para los indígenas. Entonces, así subsisten, exactamente. Comemos los peces que están en las lagunas, en las cochas, en las quebradas, en los ríos. Si les contaminan, ¿qué nos espera? ¿Atenta o no atenta contra nuestra vida? Atenta contra nuestra vida. Entonces, la importancia de la defensa de estos derechos colectivos va estrictamente ligado al tema territorio, tema autodeterminación, tema cosmovisión, tema derecho a la identidad cultural, a la educación bilingüe y como al cuidado del medio ambiente y al buen vivir. Muy bonito tu participación, doctora, y muy importante en realidad. Continuando con las preguntas, doctora, ¿de qué manera las mujeres y jóvenes pueden contribuir de la defensa y el ejercicio de estos derechos? Organizándonos como mujeres. La mujer cumple un rol muy importante en su comunidad, porque la mujer es la que transmite la cultura de generación en generación, porque es la que cuenta, las titas, la mamá, las abuelitas, ¿no? Y van pasando generación en generación nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros conocimientos ancestrales. Y el cuidado de nuestras plantas, por ejemplo, medicinales,
en nuestros bosques, y las mujeres son muy importantes porque son el pilar del hogar, de la familia. Y hoy en día tenemos pues a mujeres lideresas, empoderadas, trabajando por el bienestar de su comunidad y comunidades. Sí, importantes palabras, doctora. De verdad que nos motivas a seguir conociendo más de lo que creemos, ¿no? Y pues continuando, doctora, ¿qué mensaje les darías a las comunidades que buscan fortalecer la identidad cultural y la defensa de sus territorios? Que no pierdan sus costumbres, que no pierdan el tema de la cosmovisión, que no pierdan el tema del idioma. Está bien, existen muchas religiones que hoy en día prohíben inclusive algunas costumbres ancestrales, lo cual no debe ser tomado como una cosa mala, sino como al menos una tradición cultural, o al menos de seguir brindando el conocimiento, ¿no? Fortalecer el conocimiento, no debilitar, porque si debilitamos nuestras costumbres ancestrales, estamos debilitando nuestra misma identidad cultural, nuestra misma autonomía. El gobierno autónomo Shipibo está rumbo a eso, ¿no? Hacia su autonomía. Y eso es lo que tienen que entender los jóvenes, mujeres, y seguir luchando por la defensa del territorio, del medio ambiente. Muy interesante tus palabras, tus aportes, muy valiosas, doctora. Te solicitamos a que des tus palabras de despedida. Muchas gracias, hermana, por la invitación. Gracias a la organización, a Ronnie Samet. Gracias, de verdad. Y esto es una organización muy importante, porque es importante seguir empoderando a nuestras hermanas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, porque si no empoderamos a la mujer es la mujer del futuro, de verdad. Y nosotros como mujeres indígenas debemos seguir saliendo adelante, preparándonos, y cuentan con el apoyo de todas las organizaciones. Gracias a Ronnie Samet por la invitación, que sigan creciendo y que sigan aprendiendo más y más para el bienestar de su pueblo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Linda. Ha sido un privilegio tenerte aquí, ¿verdad? Esperamos en el próximo podcast poder contar con usted, con otros temas de interés para nuestros pueblos indígenas. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, doctora Linda. Ha sido una entrevista muy gratificante, de las cuales hemos podido comprender sobre los derechos colectivos. ¿Qué te ha parecido, Yaka? Sí, me pareció muy bueno. En realidad tenemos que saber todos esos derechos que nos amparan como pueblos originarios para poder defender nuestro territorio, nuestra lengua, nuestras costumbres, como las leyes especiales que nos amparan a nosotros. En realidad tenemos que aprender a convivir con las leyes, con las normativas también, porque si no estamos informados con las normativas, estaríamos así, y acá es importante comprender desde nuestro contexto, ¿no? En estos casos lo que hacía importante también es de que tenemos que entender qué normativas nos respaldan y también para quiénes o quiénes son los responsables de llevar esto, ¿no? Por ejemplo, habíamos consultado también, ¿no? ¿Quiénes deben intervenir? En estos casos, los jóvenes ha sido también uno principal recurso humano. Los recursos humanos, en este caso los jóvenes, ¿no? Que deben comprender muchas veces, son ellos que no quieren hablar muchas veces nuestra lengua originaria. ¿Qué piensas de eso ahora, no? Bueno, los jóvenes de hoy tenemos que estar bastante preparados, ¿no? Leer mucho, la norma técnica, la constitución política. Uno de ellos también, lo que sabemos es que la ley nos ampara a través del convenio 169 de la OIT. Hoy en día los jóvenes no quieren ni leer esos convenios, ¿no? ¿Qué me beneficia a mí como cultura, como pueblos originarios? ¿Cómo debo defenderme hacia un espacio diferente, ¿no? Es interesante esto porque es importante entender que todas esas cosas nuestros antepasados nos han ido también transmitiendo esos conocimientos, porque no tenemos que defender. Tenemos que fortalecer esos conocimientos que nos hacen como pueblo originario. La riqueza está ahí, ¿no? Así es, amiga. Es por ello que hacemos un llamado a reflexión, ¿no? A todos los jóvenes que hoy en día están en sus comunidades, en las comunidades donde vivimos, conocer acerca de estas normativas. Bonita reflexión, eso ha sido todo por hoy. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo podcast. Hakuna Shari.